Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 533. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite reunirnos en torno a su maravillosa presencia. Es una gran bendición que podamos estar el día de hoy. Vamos a irnos disponiendo para escuchar la palabra del Señor. Les animo a que estén atentos, a que estén comprometidos, a que busquen sus Biblias para que podamos estar en este grupo el día de hoy. Recordarles el tema que vamos a trabajar en este momento. Es un tema muy especial. Se llama El perdón y sus formas. Es el nombre de lo que vamos a trabajar ahora mismo. El perdón y sus formas. Y lo vamos a encontrar en 2 de Samuel, capítulo 14, para los que tienen la Biblia a la mano. 2 de Samuel, capítulo 14. Entonces, mis hermanos, vamos a disponer nuestros corazones, vamos a estar atentos a la palabra del Señor. De igual manera, recordarles que el día de mañana estaremos a las 7:10 con el favor del Señor, para que usted se programe y pueda estar atento al grupo el día de mañana. También el día miércoles estaríamos directamente desde GTME, es un grupo interno que hacen en la iglesia. Le animo a participar si usted todavía no tiene ninguno de los grupos en este momento. Doy un saludo especial a cada persona que ya se nos conectó. Tenemos ahí a Juli, ya la vi por ahí conectadita, al hermano Enrique, a la hermana Flor. A cada personita que se nos va acercando, vamos a dar unos minuticos más. No olvidemos dejar en este caso en claro que tenemos ese propósito fundamental de compartir el evangelio con aquellos que no conocen a Jesús. Entonces siempre estemos insistiendo en compartir. También dejar muy en claro que no es una iglesia, nosotros en este caso somos solamente un grupo de oración. Eso es muy importante tenerlo en claro. Y también es importante que si usted no asiste a una iglesia, busque una iglesia local para que se congregue, que es la manera como el Señor lo ha determinado. Este grupo es para que usted conozca a Jesús y crezca en el conocimiento de Él, además de que podamos tener mejor comunión. Pero de igual manera es importante que sentemos bases para que las personas no se vuelvan de pronto perezosas debido a un grupo de oración como este. No, escucho a Jorge y no voy a la iglesia, no. O escucho el culto por internet y no voy a la iglesia. No, eso no fue lo que el Señor determinó. Esta es una herramienta que podemos utilizar para atraer a aquellos que de pronto tienen temor o vergüenza de ir a una iglesia y de pronto por este medio pueden escuchar por primera vez, y es algo que ya hemos visto en muchas personas. Vamos entonces a hacer una oración corta pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos bendiga, que nos permita entender la palabra el día de hoy. Amado Señor, bendito Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche, Señor, por darnos la oportunidad de reunirnos nuevamente delante de ti, Señor. Estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque sabemos que no siempre ha sido así y sabemos que en otros lugares de la tierra no pueden congregarse, Señor. Son perseguidos, son maltratados, Señor, y nosotros tenemos toda la libertad del caso. Venimos a buscar por eso tu presencia, a agradecerte, a pedirte que tengas misericordia de nosotros, que por favor quites de nuestra vida cualquier distracción o cualquier situación que impida que nosotros estemos atentos a tu palabra. Por favor, céntranos en la palabra, ayúdanos a predicarla con vehemencia, con sabiduría, con lealtad a lo que tú has dicho, Señor. Ayúdanos a ser más como tú a través de tu Espíritu Santo. Permite que nosotros podamos crecer en santidad, en amor, en gracia, Señor. Que a través de estos grupos las personas sean cambiadas, sean transformadas. No que sean un bulto lleno de conocimiento, sino más bien personas que viven el Evangelio, que lo poco que conocen o lo mucho que conocen realmente lo viven. Eso sería una alegría en el cielo, eso sería glorificar el nombre de Dios en la tierra. Amado Señor, nos disponemos a leer tu palabra en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dice así el capítulo 14. Joab, hijo de Sarbia, se dio cuenta de que el rey extrañaba mucho a Absalón. Por eso mandó traer a una mujer muy astuta, la cual vivía en Tecoa, y le dijo: quiero que te vistas de luto y que no te eches perfume, sino que finjas estar de duelo, como si llevaras mucho tiempo llorando la muerte de alguien.
Luego Joab le ordenó: preséntate ante el rey explicándole antes lo que tenía que decirle. Es decir, le explicó lo que le iba a decir al rey. Cuando aquella mujer de Tecoa se presentó ante el rey, le hizo una reverencia y se postró rostro en tierra. Ayúdeme, su majestad, exclamó. ¿Qué te pasa?, preguntó el rey. Soy una pobre viuda, respondió ella. Mi esposo ha muerto. Esta servidora de su majestad tenía 2 hijos, los cuales se pusieron a pelear en el campo. Como no había nadie que los separara, uno de ellos le asestó un golpe al otro y lo mató. Pero ahora resulta que toda la familia se ha puesto en contra de esta servidora de su majestad. Me exigen que entregue al asesino para que lo maten y así vengar la muerte de su hermano, aunque al hacerlo eliminen al heredero. La verdad es que de esa manera apagarían la última luz de esperanza que me queda, y dejarían a mi esposo sin nombre ni descendencia sobre la tierra. Regresa a tu casa, que yo me encargaré de este asunto, respondió el rey. Pero la mujer de Tecoa replicó: Su majestad, que la culpa caiga sobre mí y sobre mi familia, y no sobre el rey ni su trono. Si alguien te amenaza, insistió el rey, tráemelo para que no vuelva a molestarte. Entonces ella suplicó: Ruego a su majestad invocar al Señor su Dios, para que quien deba vengar la muerte de mi hijo, no aumente mi desgracia matando a mi otro hijo. Tan cierto como que el Señor vive, respondió el rey, juro que tu hijo no perderá ni un solo cabello. Pero la mujer siguió diciendo: Permita a su majestad a esta servidora suya decir algo más. Habla. ¿Cómo es que su majestad intenta hacer lo mismo contra el pueblo de Dios? Al prometerme ustedes estas cosas, se declara culpable, pues no deja regresar a su hijo desterrado. Así como el agua se derrama en tierra y no se puede recoger, así también todos tenemos que morir. Pero Dios no arrebata la vida, sino que provee los medios para que el desterrado no siga separado de él para siempre. Yo he venido a hablar con su majestad porque hay gente que me ha infundido temor. He pensado: voy a hablarle al rey, tal vez me conceda lo que le pida, librándonos a mí y a mi hijo de quien quiere eliminarnos, para quedarse con la heredad que Dios nos ha dado. Pensé además que su palabra me traería alivio, pues su majestad es como un ángel de Dios, que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Que el Señor su Dios lo bendiga. Al llegar a este punto, el rey le dijo a la mujer: Voy a hacerte una pregunta y te pido que no me ocultes nada. Dígame usted, ¿acaso no está Joab detrás de todo esto? La mujer respondió: Juro por la vida de su majestad que su pregunta ha dado en el blanco. En efecto, fue su siervo Joab quien me instruyó y puso en mis labios todo lo dicho. Lo hizo para disimular el asunto, pero su majestad tiene la sabiduría de un ángel de Dios y sabe todo lo que sucede en el país. Entonces el rey llamó a Joab y le dijo: Estoy de acuerdo. Anda, haz que regrese el joven Absalón. Postrándose rostro en tierra, Joab le hizo una reverencia al rey y le dio las gracias, añadiendo: Hoy sé que cuento con el favor de mi señor y rey, pues usted ha accedido a mi petición. Dicho esto, Joab emprendió la marcha a Gesur y regresó a Jerusalén con Absalón. Pero el rey dio esta orden: que se retire a su casa y que nunca me visite. Por tanto, Absalón tuvo que irse a casa sin presentarse ante el rey. En todo Israel no había ningún hombre tan admirado como Absalón por su hermosura. Era perfecto de pies a cabeza, tenía una cabellera tan pesada que una vez al año tenía que cortársela y, según la medida oficial, el pelo cortado pesaba 2 kilos. Además tuvo 3 hijos y una hija. Esa hija se llamaba Tamar. Llegó a ser una mujer muy hermosa. Absalón vivió en Jerusalén durante 2 años sin presentarse ante el rey. Un día le pidió a Joab que fuera a ver al rey, pero Joab no quiso ir. Se lo volvió a pedir, pero Joab se negó a hacerlo. Así que Absalón dio esta orden a sus criados: Miren, Joab ha sembrado cebada en el campo que tiene junto al mío. Vayan, préndanle fuego. Los criados fueron
e incendiaron el campo de Joab. Entonces este fue enseguida a casa de Absalón y le reclamó: ¿por qué tus criados le han prendido fuego a mi campo? Y Absalón le respondió: te pedí que fueras a ver al rey y preguntaras ¿para qué he vuelto a Jesús? ¿Para qué? Más me habría valido quedarme allá. Voy a presentarme ante el rey, y si soy culpable de algo, que me mate. Joab fue a comunicárselo al rey. Este por su parte mandó llamar a Absalón, el cual se presentó ante el rey, y postrándose rostro en tierra le hizo una reverencia. A su vez el rey recibió a Absalón con un beso. Bueno, mis hermanos, hemos finalizado una lectura larguita de este capítulo 14 del segundo libro de Samuel. Como lo hacemos siempre, vamos a darle un poquito de contexto, de entendimiento a este capítulo para poder comprender mejor lo que vamos a trabajar. Entonces, en este capítulo debemos entender quién es Joab, ¿no? Joab es un general de David, ¿verdad? Del ejército de David, del rey de Israel, que idea un plan para mover el corazón de David de modo que autorice el regreso de su hijo Absalón. Recordemos que Absalón también era hijo de David y estaba desterrado porque había matado a Amnón, para los que de pronto no han estado en los otros temas. Al parecer Joab conocía la forma como Natán había confrontado a David. Recordemos que Natán le contó una historia para sacar a la luz el pecado de David. Bueno, en este capítulo vemos algo similar, ¿no? En este caso lo que hace Joab es por medio de una mujer contarle una historia ficticia que tenía como propósito hacer reflexionar a quien la escuchara, y en efecto lo logró. David al final se dio cuenta que era su historia con Absalón y por eso decide permitirle regresar a Jerusalén, pero con la condición que no se presentara ante él. Creo entonces, mis hermanos, que este capítulo quiere hablarnos del perdón. Qué tema tan importante, ¿no? El perdonar. Por eso en nuestro tema de hoy, el perdón y sus formas, veremos 4 pasos para perdonar. 4 pasos para perdonar o para trabajar por el perdón, que sería algo muy bonito. ¿Sabía usted que nosotros podemos trabajar para que otros se reconcilien, así como Cristo lo hizo al reconciliarnos con el Padre? Nosotros también podemos hacerlo. Y hay algunos pasos que nos muestra este capítulo. El primero de ellos, sea un aliado del perdón. Sea un aliado del perdón. Mire lo que dice en este momento el versículo 6 hasta el 7, perdón. Dice: esta servidora de su majestad tenía 2 hijos, los cuales se pusieron a pelear en el campo. Como no había nadie que los separara, uno de ellos le asestó un golpe al otro y lo mató. Pero ahora resulta que toda la familia se ha puesto en contra de esta servidora de su majestad. Me exigen que entregue al asesino para que lo maten, y así vengar la muerte de su hermano, aunque al hacerlo eliminen al heredero. La verdad es que de esa manera apagarían la última luz de esperanza que me queda, y dejarían a mi esposo sin nombre ni descendencia en la tierra. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Cómo así que ser un aliado del perdón? Mire, cuando vamos a los primeros versículos de este mismo capítulo, dice que David extrañaba a Absalón y que eso lo escuchó Joab. Entonces, cuando Joab escuchó eso, ideó ese plan en el que se dio el primer paso para el perdón. Y la historia que esta mujer le contó a David fue un detonante para que el rey pasara de extrañar a su hijo a entender que era tiempo de perdonarlo. Entonces, mis hermanos, qué importante saber que nosotros podemos ser aliados del perdón. Y debemos hacerlo. Allí donde han habido discusiones, donde hay divorcios, donde hay violencia, ¿qué debemos hacer? Debemos orar para que el Señor nos guíe. Que así como Joab seamos ingeniosos y busquemos primero suavizar el corazón del que está herido, porque recordemos que esta situación se demoró 3 años. Es decir, para ser aliados del perdón, nos tendremos que armar de valor. Es decir, nosotros en este caso estamos viendo acá una situación donde Joab arma todo un paquete, por decirlo así, para que haya una reconciliación. Cuando usted mira el plan de salvación, es algo similar. Es un programa completo de salvación, no es que se hizo una sola cosa, son muchas cosas las que el Dios eterno y soberano hizo a través de su Hijo y a través del Espíritu Santo.
Entonces, muy importante, ser aliados del perdón es el primer paso para perdonar. Si de pronto usted nunca lo hace, entonces de pronto el día que usted necesite que lo perdonen, no va a tener por ahí un aliado que le ayude. Porque todos estamos expuestos a caer en algún momento, y qué bonito que uno tenga personas, amigos, hermanos en la fe, que le puedan a uno ayudar en un momento así, ¿verdad? Era una situación donde un padre y un hijo estaban enfrentados y Joab media de una manera muy especial para que se perdonen. Número 2. Vea el perdón como Dios lo ve. Mire qué punto tan importante. Vea el perdón como Dios lo ve. Dice el versículo 13 y 14 de la siguiente manera: ¿cómo es que su majestad intenta hacer lo mismo contra el pueblo de Dios? Al prometerme usted estas cosas, se declara culpable, pues no deja regresar a su hijo desterrado. Así como el agua se derrama en tierra, así como el agua derramada en tierra no se puede recoger, así también todos tenemos que morir. Escuchen esta belleza. Pero Dios no nos arrebata la vida, sino que provee los medios para que el desterrado no siga separado de él para siempre. ¡Qué belleza, mis hermanos! Ya les voy a explicar por qué es hermoso este texto. Este texto nos muestra que esta mujer, después de contarle esa situación a David y de que David dijera: yo no voy a dejar que le pase nada a su hijo, entonces le dice: ¿y si fuera su hijo? ¿Haría lo mismo? ¿O actuaría diferente? Porque la historia que yo le acabo de contar es la misma de su hijo. Entonces ahí digamos que lo que está haciendo es mover el corazón de David para que él termine de una vez por todas con su odio hacia su hijo. En el capítulo anterior vimos que Jonadab fue un amigo astuto que dirigió a Amnón a la muerte. De pronto este es el problema a veces cuando no estamos en todos los grupos, pero si usted se va un capítulo atrás, usted lo puede leer después, recordará que cuando Amnón mató, en este caso violó a la otra hija, a la hija de David, ¿cierto? Y luego cuando lo mató a Absalón, todo eso fue consecuencia del consejo de un amigo, de Jonadab. Ahí lo dice, que un amigo muy astuto, Jonadab, fue el que le dijo cómo hacer todo. Y en este capítulo vemos a una amiga de Joab, el general del ejército de David, que hizo entender a David que no estaba bien seguir enemistado con su hijo Absalón. ¿Ven que hay dos tipos de amistades? ¿Sí ven? Una que nos puede conducir a la muerte, y hay amistades que nos pueden conducir al perdón. Hay amistades que nos pueden ayudar a ver el perdón como lo ve Dios. Cuando leemos se nota que esta mujer conocía a Dios, pues en su conversación con David le muestra que el Señor no nos quita la vida. Oiga, qué interesante eso, ¿verdad? Pues todos la tenemos perdida a causa del pecado. Eso es lo que esa mujer está diciendo. ¿Por qué esta mujer dice: no, es que el Señor no quiere quitarnos la vida? Es que esa es una verdad. Cuando el Señor creó a Adán y a Eva, ellos eran eternos, para información de muchos. Pero fueron ellos con su pecado los que se hicieron acreedores a la muerte. Y somos nosotros los que con nuestro pecado nos hacemos acreedores a la muerte. Noten la doctrina de esa mujer, lo que dice en el versículo número 14 al final. Dice ella: Dios provee los medios para que el desterrado no siga separado de él para siempre. Recuerden que la palabra separado es la misma palabra que se utiliza para muerte, que es tánatos. Porque cuando el hombre realmente muere, no es que, ay, se murió, no, se separó de Dios eternamente o se unió a Dios eternamente. Y esta es una verdad universal, porque Dios ha proveído a su Hijo Jesucristo para que no sigamos separados de Él. Esa es la forma como Dios ve el perdón. A pesar de que merecemos el castigo, Él nos perdona cuando nos arrepentimos. Dios no mira el tamaño de su pecado, Dios mira si usted viene con Cristo. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19, se nos muestra algo muy hermoso. Dice el Señor, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. O sea, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cuál es el punto? El punto es: vea el perdón como Dios lo ve. ¿Y cómo lo ve Dios? Bueno, Dios lo ve como algo que se debe hacer en la práctica. ¿Y cómo así, Jorge? Bueno,
Entonces vemos que Dios, cuando quiso perdonarnos, ¿qué hizo? Entregó a su Hijo. Entonces Él nos dice ahora, a ustedes se les ha encargado un ministerio, el de la reconciliación. Reconcíliese con su pareja, con su hijo, con su hermana, con esa persona con la que está peleada. A eso nos llama el Señor, a ver el perdón como Dios lo ve. Número 3. Permítame un segundo, acá que esto me está molestando. Ya, a ver. Ármese de paciencia. Usted, de verdad que a veces este punto es bastante difícil, ¿no? Sobre todo si no entendemos el contexto, como les dije que habían pasado 3 años, ¿no? Desde que Absalón había salido en este caso de Jesús. Y hemos visto 2 pasos para perdonar, ¿no? El primero, debemos ser aliados del perdón. Lo segundo es ver el perdón como Dios lo ve. Y el tercero es ármese de paciencia. Pues bien, dice el versículo 23 y 24. Permítame, ya. Dicho esto, Joab emprendió la marcha a Jesús y regresó a Jerusalén con Absalón. Pero el rey dio esta orden: que se retire a su casa y que nunca me visite. Por tanto, Absalón tuvo que irse a su casa sin presentarse ante el rey. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama perdón a medias. Eso no es perdón genuino. Pero es que en el proceso del perdón a veces pasa eso, y nosotros debemos entender que las consecuencias del pecado que cometemos a veces van a tardar años en aceptarse, a veces van a tardar años en olvidarse, a veces van a tardar años en sanarse. Y por eso es que debemos, ¿qué? Armarnos de paciencia. Fíjense cómo Joab estuvo todo el tiempo al frente de la situación. Usted mire, Joab es como ese mesero con el que sueñan los grandes restaurantes, que no lo vean los clientes, pero que siempre esté ahí dispuesto para servir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Joab, usted lo lee el capítulo y él siempre está ahí ayudando, intercediendo. Mire, él fue el que envió a la mujer para que hablara con David, y luego él fue el que fue a traer a Absalón. Sin embargo, no todo era color de rosa, porque David no había perdonado por completo. Vemos que pidió a Absalón estar en Jerusalén, pero no podía ir a donde su papá. O sea, no podía ir a ver al rey David. ¿Usted de pronto ha ofendido a su pareja durante años y en serio espera que todo se borre en un segundo? ¿Con unas flores, con una serenata? No. Eso no funciona así. Y esto debe quedar claro, porque es que ahí la Biblia me lo muestra. Todo cristiano debe estar presto para perdonar, tanto en este caso el ofendido como el ofensor. Pero en ambos casos debemos armarnos de paciencia, porque los recuerdos van a estar allí. Los recuerdos van a venir. ¿O ustedes qué creen? Que cuando David veía a Absalón no se acordaba de que Absalón había matado a su hijo, siendo también el hijo de él, ¿no? O sea, era una situación terrible. Era una situación difícil, y más aún cuando David de pronto en una de esas se le venía a la cabeza que todo era culpa de él, culpa de su pecado, porque ese juicio era por causa del pecado de David. Él había sobrevivido al juicio de Dios porque ese juicio se había descargado sobre su familia. Qué tremendo, ¿no? Pasa todo lo contrario en nosotros. El juicio no recae sobre nosotros, sino sobre el Hijo de Dios. Imagínense si nosotros debemos ser pacientes, ¿no? La Biblia, por ejemplo, dice que David lloró durante 3 años todos los días por su hijo Amnón, que había violado a Tamar. Pero es tremendo, ¿no? O sea, lo que estamos viendo acá. Y si cuando avancemos en los textos nos vamos a dar cuenta que Absalón es un hombre que se convierte en un hombre perverso. Se deja guiar, se deja llevar por los consejos de otros, se había llenado de odio por su papá. Poco a poco lo vamos a ir viendo, pero este capítulo en particular nos habla acerca del perdón. Entonces, muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Si nosotros queremos realmente perdonar, que nos perdonen, debemos ser aliados del perdón, debemos ver el perdón como Dios lo ve, debemos armarnos de paciencia y debemos humillar nuestro corazón. Debemos humillar el corazón. Dice el versículo 32 y 33, y Absalón le respondió: te pedí que fueras a ver al rey y le preguntaras para qué he vuelto a Jesús,
Más me habría valido quedarme allá. Yo voy a presentarme ante el rey, y si soy culpable de algo, que me mate. Oiga, altanero ese Absalón, ¿no? Joab fue a comunicárselo al rey. Este por su parte mandó a llamar a Absalón, el cual se presentó ante el rey y postrándose rostro en tierra, le hizo una reverencia. A su vez el rey recibió a Absalón con un beso. Qué bonita final, ¿no? Absalón fue un altanero con su papá. Sin embargo, David se humilló porque entendió que el tiempo del perdón había llegado. Por eso ambos se humillaron. Uno cayó de rodillas y el otro lo besó. Eso es una situación entre un padre y un hijo. Y lo digo porque, mire, hay familias que han sobrevivido al adulterio, pero sin embargo, uno de los dos no ha perdonado. A toda hora vive recordando la situación. Hay familias donde los hijos están heridos por el trato de los padres o viceversa, y solo una de las partes ha perdonado. El otro vive ahí con el rencor adentro porque un día mi papá me pegó, porque un día le pegó al papá o porque un día pasó una situación y le robó, y sigue el odio ahí. Hay iglesias donde los pastores no perdonan a las ovejas. Hay ovejas en las iglesias que no perdonan a los pastores. ¿Y saben qué, mis hermanos? Cristo nos mandó a perdonar. Eso es una realidad. Y acá estamos viendo un claro ejemplo. Indiferente a todo lo que va a pasar en la historia de aquí en adelante, esto es un caso donde se ve claramente el perdón. Ya luego lo que ellos hagan va a ser otra historia, pero lo que sí vemos en David es un cambio rotundo. Porque a veces nosotros no tomamos en cuenta que el que está hablando aquí es el rey. O sea, él no tenía ninguna necesidad, pero sin embargo, en esta ocasión, él se humilla. Él se humilla ante su hijo para perdonarlo. Este hombre sabía que todo lo que le estaba pasando era culpa de él, pero sin embargo se humilla ante el Señor. Y vamos a ir viendo poco a poco cómo el corazón de David empieza cada vez a humillarse más hacia Dios. Hemos terminado el tema de hoy, mis hermanos. Esperamos que haya sido de edificación para todos nosotros, para que aprendamos a perdonar, para que ayudemos a perdonar a otros, para que seamos reconciliadores como el Señor nos ha mandado. Amado Dios nuestro, te agradecemos en esta noche, Señor, por esta preciosa palabra, Dios de los cielos. Te glorificamos y te exaltamos, Señor, porque a veces nos permites textos hermosos como este, Señor, donde hay personas que luchan, Padre, para que otros se reconcilien. Qué bonito saber, Señor, que tu Hijo ha establecido un plan perfecto, Señor, para salvarnos, para reconciliarnos contigo, Señor. Y luchó en la cruz del Calvario y murió y resucitó, Señor. Y desde allí, Señor, ha de venir un día desde el cielo a juzgar a vivos y a muertos. Señor amado, ese día que tú regreses, Señor, queremos estar viviendo una vida como a ti te agrada, una vida de perdón, porque si tú nos perdonaste tantas cosas malas que hemos hecho y que aún seguimos haciendo, ¿cómo no vamos a perdonar a los demás, Señor? Ayúdanos a tener, Señor, un corazón como el tuyo, un corazón que perdona, Señor. Un corazón que tiene la capacidad de ver las situaciones donde hay discusiones, donde hay enfrentamientos y que quiere pacificar como lo hizo Joab, Señor. Danos un corazón como el de Joab, que estaba atento a las situaciones, que no las dejaba pasar por alto, sino que trató por todos los medios de que este padre y este hijo se reconciliaran, Señor. Siempre tenemos en claro, Señor, que tu palabra nos habla cada día, Padre. Y sabemos que pueden haber personas que nos estén escuchando, que tengan discusiones o hayan tenido discusiones pasadas con sus padres, con sus hijos, Señor. Yo te pido que proveas en sus corazones perdón, que proveas en sus corazones arrepentimiento para que puedan tomar esa decisión de ir a pedir perdón al que han ofendido, y el que ha ofendido que esté dispuesto a aceptar ese perdón, Señor. Por favor, Dios, restaura nuestros hogares, los matrimonios destruidos, Señor. Restaura a los chicos que se han ido a las drogas, que se han ido al alcohol. Por favor, restaura a los chicos, los jóvenes, Señor, te lo ruego, Padre, por aquella madre, por aquel padre que ruega para que su hijo vuelva a tus caminos, Señor. Te pido que hagas una obra portentosa y maravillosa, Señor. Confiamos en tu poder, Señor. Confiamos en lo que tú harás, Señor. Permítenos hacer tu voluntad, hablarles a tiempo y a destiempo de tu palabra. Permite y
Danos las situaciones en las cuales nosotros podamos ser un aliado del perdón, así como tú lo fuiste, mi Cristo. Tú fuiste el mediador entre Dios y los hombres. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Tú eres el pan de vida, Señor. Tú eres la vid, Señor. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de los señores. Tú eres el Alfa y la Omega, mi Señor. Tú eres mi Dios y mi Salvador. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por reconciliarnos con nuestro Padre eterno. Muchas gracias, Señor, por proveer salvación. Permite que podamos crecer en amor, en gracia, Señor, en perdón hacia los demás. Amado Señor, que no hayan barreras, sino que más bien nosotros, a través del amor, podamos demostrar que realmente somos tus hijos, que realmente hemos nacido de nuevo. Señor, si es tu voluntad hacer milagros, mi Dios, te pido que los hagas, que sanes donde tú lo quieras hacer, que te glorifiques donde tú quieras hacerlo, mi Dios. Gracias, gracias, Señor, por esta preciosa palabra. Bendice a mis hermanos, dales descanso en esta noche. Permite que mañana podamos trabajar con energía para la gloria de tu nombre, que tú te glorifiques en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, mi Señor, en el buen nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, por haber estado en esta noche en el grupo de oración. Que el Señor me los bendiga. Recuerden que mañana estaremos a las 7:10 con el favor del Señor. Que Dios los guarde.